Una civilización avanzada, próspera y poderosa habría existido unos milenios antes que las mayores potencias antiguas del mundo, Sumeria y Egipto. La cronología histórica comúnmente aceptada puede estar completamente equivocada debido a 3 tablillas de arcilla encontradas en Tartaria, Rumania. Aunque el descubrimiento permanece bajo estricta seguridad, varios expertos han dicho hasta ahora que no hay razón para desacreditarlo. ¿Por qué estas tablillas causaron tanta confusión? Las tablas de arcilla están asociadas con la cultura kurdas vinca, y los símbolos vinca en ellas son asociados a la escritura pictográfica proto-sumeria. El monumento ha sido creado cerca del lugar del descubrimiento. Es bueno dejar en claro lo poco que sabemos sobre la ciudad de Tartaria. De hecho, Tartaria es considerada un país e incluso ha sido catalogado por algunos como un gran y poderoso imperio. Su territorio se extendía desde el mar Caspio y los montes Urales hasta las orillas del Océano Pacífico. Se cree que el poder y la influencia de Tartaria ha sido considerablemente pulverizado por varios desastres naturales, especialmente grandes inundaciones de lodo. De repente, esta civilización avanzada perdió su estabilidad y desapareció rápidamente de la historia del mundo moderno. Aparentemente simplemente fue borrada del mapa. La historia paralela afirma que los tártaros y su imperio fueron atacados por otras naciones poderosas que deseaban su poder. Para crear un nuevo orden en la escala del poder mundial, de alguna manera, provocaron una serie de inundaciones artificiales que terminaron destruyendo toda la nación de Tartaria. Una de las razones principales por las que Tartaria fue envidiada por las naciones vecinas fue su avance en el conocimiento científico y tecnológico, dejado al frente de muchos lugares. Incluso se decía que los tártaros disponían de un suministro de energía limpia en sus ciudades, extraída de la atmósfera. Los pueblos contenían polos urbanos que servían como punto de transmisión de la energía inalámbrica que utilizaban. La última mención de Tartaria en registros y mapas oficiales se puede encontrar antes del siglo XIX. Se indica que la nación ocupó toda el área de Siberia y se hace referencia a otros datos básicos. El misterio de las tabletas de Tartaria encontradas en Rumania pueden contener símbolos que representan la forma de escritura más antigua del mundo. En 1961, el arqueólogo Nicolae Blaza encontró 3 tablillas de arcilla a 30 kilómetros de la ciudad de Albul, Rumanía, en el territorio de la antigua Tartaria. Las tablillas están grabadas con varios símbolos, con un mensaje difícil de descifrar, escrito en caracteres sumerios. Pero lo realmente intrigante es la antigüedad de esos primeros registros. Esto es realmente significativo en este caso. Las pruebas de datación por carbono 14 arrojan luz sobre que las tabletas de Tartaria se remontan al 5300 a.C. En este caso, la teoría de que la escritura se originó en Mesopotamia de las manos de los sumerios perdería toda su veracidad. En cambio, la cuna de la civilización tendría que trasladarse al corazón de la inhóspita llanura de Europa del Este. Se cree que las inscripciones son los símbolos de Vinca, pertenecientes a la cultura vinca que se extendió por el centro y sudeste de Europa durante el sexto al quinto milenio antes de Cristo. Lo que parecía ser uno de los mayores descubrimientos arqueológicos se ha convertido en un tema de debate y discusión. La datación de los artefactos retrasaría la invención de la escritura en más de un milenio y también cambiaría el lugar de nacimiento de la escritura desde Mesopotamia hasta la cuenca del Danubio. Entonces, es posible que existiera una civilización próspera y poderosa unos pocos milenios antes que las mayores potencias antiguas del mundo, Sumeria y Egipto. Algunos arqueólogos han tratado de desacreditar este mito, afirmando que las tablas de Tartaria aparecieron debido a la influencia sumeria, porque los símbolos en las tablillas se asemejan a las que usaban los sumerios en la época en que se escribió este libro. Una de las tablillas muestra 2 animales parecidos a cabras y un árbol, lo que sugiere un sacrificio en celebración del regreso de una nueva vida a finales del sexto milenio antes de Cristo.
Debido a esto, se asumió que los símbolos les fueron quitados y los habitantes antiguos los usaron sin conocer su significado, pero los científicos están en desacuerdo con su propia concepción de la historia, ya que alrededor del 5500 a.C., la escritura sumeria no existía y no hay evidencia que respalde estas afirmaciones hasta el día de hoy. Los historiadores se sintieron nuevamente intrigados cuando intentaron traducir las tabletas basadas en el dialecto sumerio, descubriendo en ellos el nombre Sawe, que es el equivalente del dios Usmu, conocido en la cultura sumeria. Los investigadores debaten cómo fue posible que los antiguos habitantes de Tartaria escribieran en sumerio, cuando en este momento el nombre Sumeria aún no se conocía. El científico ruso Boris Perlov cree que los sumerios y babilonios eran simplemente estudiantes capaces. La escritura pictográfica de las culturas orientales y luego la transformó en escritura cuneiforme. Según Perlov, los verdaderos inventores de la escritura fueron los habitantes de los Balcanes y no los sumerios. Muchos historiadores no pueden creer que toda la cronología humana, ampliamente aceptada por los historiadores tradicionales, se esté derrumbando debido a las 3 tablas tartarias. Los registros e interpretaciones de miles de años tendrían que ser borrados y reescritos. El conocimiento actual, tal como lo aprendimos, incluido el origen de la humanidad, tendría que ser reinterpretado. Una de las obras literarias más importantes de la historia menciona una máquina que pudo haber sido utilizada para construir las pirámides. Exactamente cómo se construyeron las antiguas pirámides egipcias, usando qué herramientas y tecnologías llegaron a existir estas estructuras masivas. En el 440 a.C., Heródoto compuso su obra más grande, Las Historias, un registro de tradiciones antiguas, política, geográfica y diversas culturas que se conocían en Asia Occidental, África y Grecia. Entre los estudiosos, su trabajo se considera una de las fuentes de historia más importantes del mundo occidental. Además, el trabajo de Heródoto estableció el género y el estudio de la historia en Occidente. Se presentan los resultados de la investigación realizada por Heródoto de Licarnaso. El objetivo es evitar que el tiempo borre las huellas de los acontecimientos humanos y preservar la fama de las importantes y notables conquistas producidas tanto por griegos como por no griegos. Las cuestiones abordadas son, en particular, la causa de las hostilidades entre griegos y no griegos. Heródoto escribió Las Historias, dividiendo el contenido en 9 libros que aparecen en las ediciones modernas de su obra. La historia de las pirámides del Antiguo Egipto durante la tercera dinastía del Antiguo Egipto, específicamente durante el reinado del faraón Djoser. El Antiguo Egipto fue testigo del nacimiento de un nuevo tipo de monumento. Vieron la abrupta introducción de un tipo de edificio hecho de piedras, elevándose hacia el cielo como una escalera. Se cree que la pirámide escalonada y su recinto supermasivo se construyeron durante el reinado de 19 años de Djoser, alrededor del 2630 al 2611 a.C. La pirámide escalonada de Djoser fue construida en el siglo XXVII durante la tercera dinastía para el entierro del faraón Djoser. La pieza central del complejo en Saqqara era una pirámide escalonada que se elevaba a una altura de unos 60 metros. Los egiptólogos sostienen que la primera pirámide egipcia antigua se construyó en etapas, progresando desde su forma inicial de mastaba cuadrada hasta su pirámide final de 6 pasos. Finalmente, el nacimiento de la pirámide escalonada dio a los antiguos faraones egipcios continuar desarrollando la forma, el diseño y la complejidad del monumento. Bajo el reinado del faraón Sneferu, la pirámide fue rediseñada en Egipto. Neferu construyó 3 pirámides que efectivamente cambiaron el camino. Las pirámides fueron diseñadas y construidas. La pirámide roja en Sneferu, erigida en la necrópolis real de Dashur, había sentado las bases para la construcción de la gran pirámide de Giza, según algunos estudiosos.
En la vista aérea del complejo de la pirámide de Giza, misteriosamente, todas estas estructuras revolucionarias parecen completamente ausentes de los registros escritos del antiguo Egipto. No hay ningún texto egipcio antiguo que mencione la construcción de una pirámide en el antiguo Egipto. Esto es, sin duda, muy inusual. Ningún texto, dibujo o jeroglífico antiguo menciona la construcción de la primera pirámide. Ni hay registros escritos que expliquen cómo se construyó la gran pirámide de Giza. Esta ausencia de historia es uno de los mayores misterios relacionados con las pirámides del antiguo Egipto. Posiblemente, con el acceso de Keops al trono del antiguo Egipto, el país inició su proceso de construcción más atrevido de la historia, la gran pirámide de Giza. Los académicos generalmente afirman que Keops fue responsable de la puesta en servicio de la Gran Pirámide y que la estructura fue planeada y diseñada por el arquitecto real Enlil. Teóricamente se cree que la pirámide se construyó en unos 20 años. Esta es una suposición académica, ya que no existen fuentes escritas que lo demuestren como un hecho. Como casi todo lo relacionado con el antiguo Egipto, se trata de grandes misterios. Con un volumen total de 2.583.283 metros cúbicos, la Gran Pirámide es la tercera pirámide más grande en términos de volumen. Aunque no es el más grande, sin duda es el más alto con su altura contemporánea de 138.8 metros sin su pico. Se cree que la altura original de la Gran Pirámide era de 146.7 metros o 280 codos reales egipcios. En términos de precisión, la Gran Pirámide es una estructura incomprensible. La razón detrás de esta precisión fenomenal sigue siendo un enigma para los estudiosos. Los constructores de pirámides, quienes quieran que sean, construyeron una de las pirámides más grandes, alineadas, con mayor precisión y sofisticadas en la superficie del planeta, y nadie vio la necesidad de documentar el tremendo logro arquitectónico. ¿No es extraño? De hecho, unos 2000 años después de la construcción de la pirámide, vemos el surgimiento de la primera fuente literaria que menciona uno de los posibles dispositivos o posiblemente máquinas avanzadas utilizadas para la construcción de la Gran Pirámide de Giza. En su obra Las Historias, Heródoto nos da una descripción de las supuestas máquinas que los antiguos egipcios usaban para construir la Gran Pirámide de Giza. La pirámide fue construida sobre escalones, en forma de almenas, como se le llama, o según otros, en forma de altar. Después de colocar las piedras para la base, colocaron las piedras restantes en su lugar por medio de máquinas. La primer máquina las levantó del suelo hasta lo alto del primer escalón. Encima de esto habría otra máquina que recibió la piedra a su llegada y la llevó al segundo escalón, desde donde una tercera máquina la avanzó aún más alto. O tenían tantas máquinas como escalones en la pirámide, o posiblemente tenían una sola máquina que al moverse fácilmente se trasladaba de una capa a otra a medida que la piedra trepaba. Se proporcionan ambos informes, por lo tanto, se mencionan ambos. Se cree que Heródoto obtuvo estos detalles de los sacerdotes durante su visita al antiguo Egipto. Si estas máquinas o dispositivos eran reales o no, y si ayudaron o no a construir las pirámides, sigue siendo un misterio profundo, ya que los arqueólogos no han descubierto evidencia de tales dispositivos en ningún lugar de Egipto. ¿O es que dicha maquinaria que fue utilizada fue sacada del lugar una vez terminado el trabajo? Si es así, ¿a qué lugar del universo se llevó? Y sobre todo, ¿qué civilización realizó tan elaborado trabajo?